programas especiales. Bueno, y qué manera de arrancar con el presidente de la Organización del Fútbol del Interior, el señor Mario Chepi, que muy gentilmente nos atiende en esta noche. Pero bueno, obviamente para tener mucha novedad, hay mucha incertidumbre, hay mucho de ansiedad, hay mucha expectativa para ver qué pasará con la temporada 2021 con el fútbol del interior. Mario, el placer grande de recibirlo a través de las plataformas de Mora Contenidos en Mora Sport. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, gusto en saludarlos y gusto de estar siempre con ustedes y con vuestra audiencia. Han sido meses difíciles, Mario, porque se les cambió lo que tenían planificado por allá por el mes de febrero, que todos teníamos mucha ansiedad de lo que iba a ser la temporada 2021, el retorno del fútbol del interior y bueno, esta pandemia que nos puede y que nos sigue sacudiendo, bueno, lamentablemente nos ha tenido prohibido de poder tener nuevamente rodando la pelotita en el interior. Totalmente, digamos, siempre fuimos optimistas y no hemos bajado la guardia, pero esto nos ha llevado mucho más tiempo del que pudimos pensar. Allá en marzo del año pasado todos teníamos aquella esperanza de que al llegar octubre, los primeros meses de calor del año 2020, de alguna manera decíamos el calor combate el virus y vamos a poder disfrutar en el verano del fútbol, lo cual no pudo ser. Y mucho peor que eso, la situación hoy es también muchísimo peor que entonces. Bueno, hemos tenido que llevar y manejar distintas variables y bueno, de alguna manera sostener la organización, pero sin fútbol. ¿Qué es lo que más preocupa al Ejecutivo hoy? Porque obviamente hay muchas aristas. Está el tema, obviamente, del funcionamiento, donde lamentablemente también hay trabajadores y trabajadoras que no han tenido un normal desarrollo en este año y ya el año pasado. La falta de actividad y lo que pueda traer como cola de un año y pico ya sin poder tener actividad en gran parte del país, si bien se jugaron algunas actividades, caso de torneo de ligas o el torneo nacional de selecciones 2020 que pudo terminar. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted y al Ejecutivo? Hay una razón por la cual las confederaciones o los sectores que componen las distintas confederaciones nos han puesto allí, ¿verdad? En lo que podríamos llamar el gobierno de la organización. Y el elemento fundamental de la organización del fútbol del interior es generar efectivamente fútbol, lo cual no se ha podido. Como bien tú lo decías, Natalio, con mucho esfuerzo pudimos terminar el campeonato de selecciones allá en el mes de octubre. Toda la impronta que pudimos darle, no fue posible generación de otros campeonatos, no el de selecciones, no hasta ahora tener un horizonte para el futuro campeonato nacional de clubes. Bueno, pero nos preocupa el no generar fútbol porque esto, digamos, de alguna manera no solamente aleja a los jugadores del deporte, si bien es cierto no se puede desarrollar otro porque está todo suspendido, pero es como todo, hay generaciones y la hemos visto pasar en distintas épocas de la vida, generaciones sub-15, sub-16, sub-17, y por allí la liga a la cual corresponden no generaron, ejemplo, pasó una sub-15 excepcional
y no se generó un campeonato sub-16 o sub-17, esos muchachos no tuvieron actividad después de esa sub-15 y se perdieron generaciones completas porque, bueno, o se fueron para otros deportes o se fueron lo que es mucho peor de todo lo que es el deporte. Entonces, eso es indudablemente que nos preocupa. Y bueno, la inactividad también ha preocupado a la organización en cuanto a lo que tiene que ver con los jugadores libres, ¿verdad? Ujú. Que no es menor. Y bueno, y para esto último, tuvimos que recurrir a una norma transitoria hace 4 días atrás, exactamente el 30 de abril, al Congreso de AUF, tratando de alguna manera insertar allí una enmienda, lo que se llama una norma transitoria, para que de alguna manera que los jugadores después de 2 años de inactividad no quedan libres. Y todavía esto nos queda el trabajo interno que tenemos que llevar adelante dentro de lo que es la organización, tema que hoy mismo lo voy a plantear en el Ejecutivo y que seguramente tendrá un tratamiento entre hoy, mañana, quizás con algún cuarto intermedio, y tratar de, como dice el reglamento, de que el Ejecutivo cite a Congreso para esta enmienda o esta modificación transitoria del reglamento, o la otra posibilidad es también, como lo dice el reglamento, de que el Congreso sea solicitado por 6 sectores y de los 20 días pasaríamos a los 30. Pero, ¿qué puede pasar? Que de pronto la inactividad para algunos casos se puede dar el 30 de mayo, entonces esto hay que arreglarlo antes del 30 de mayo. Entonces, más allá de la inactividad, más allá que nos preocupa la situación de ligas con endeudamientos o jugadores que pueden irse, no sé, no creo que para otro deporte, como le dije antes, no hay posibilidades, ni del básquetbol, ni de otra actividad, ni fútbol sala, porque no hay nada, pero tenemos que de alguna manera tratar de llegar a que antes del 30 tener de alguna forma cubierta o blindado aquello de que los jugadores no queden libres. Entonces, más allá de todo eso, decía, ha sido indudablemente estresante este año y casi 2 meses, desde el 13 de marzo del 2020 hasta hoy, porque no hemos tenido logros de ninguna manera. Primero la salud, primero la vida, pero nos preocupa totalmente y bueno, y se quiere salir lo antes posible de esta situación, pero no depende de nosotros, es un problema de la vida, del mundo. Yo creo que esto es tan difícil como superar, como habrá sido superar en otras épocas, otras pandemias, ¿verdad? Como la tuberculosis, como bueno, ni acordarse para los mayores, ¿verdad? Debe ser bueno, pero pasa por ahí, ¿verdad? Es totalmente difícil, estresante y bueno, no encontrar soluciones. Hay soluciones, perdón, hay soluciones que se arreglan con dinero, hay soluciones que se arreglan como lo puede hacer
el gobierno, cualquiera sea, ¿verdad? Decir, bueno, esto no funciona, bueno, cambiamos, cambiamos el conductor de esa área. Bueno, yo creo que si aquí la solución es cambiar él o los conductores, se hubiese planteado, pero no pasa por ahí. Esto no se arregla con dinero, esto no se arregla nada más que con que, bueno, pronto tengamos mejor salud los uruguayos y por qué no todo el mundo, ¿verdad? Mario, ¿está en contacto usted con Sebastián Bauzá, con la Secretaría Nacional de Deportes? Han tenido un vínculo muy importante, sobre todo cuando recuerdo el año pasado se trabajó para poder tener el protocolo sanitario para el público, para los aficionados, para el regreso del público. La cena del año pasado, en fines de marzo, fines de enero, principio de febrero, decía el primer lugar que va a retornar el público en los espectáculos deportivos va a ser en OFI, va a ser en el fútbol del interior. Había mucho de hincapié en eso. ¿Cómo es el relacionamiento o el contacto en estos últimos días, en este último mes con Sebastián Bauzá? Siempre ha sido muy bueno, siempre. Se nos recibió y se nos atendió cada llamada que le hicimos. Yo creo que nos dio un espaldarazo muy grande, tanto Salud Pública como la propia Senade, cuando de alguna forma la organización presenta su propio protocolo. Tuvimos la posibilidad de haber jugado, y por eso lo hicieron algunas ligas, caso sobre todo de Río Negro, de Durazno, si no me equivoco, Florida, de aplicar aquel protocolo de 300, 500 y 700 personas. Bueno, creo que es por todo conocido, pero bueno, rápidamente lo recordamos: 300 para aquellas canchas que solamente con el tejido olímpico, 500 para aquellas que tenían una tribuna y césped, y 700 para aquellas que tenían las dos tribunas. Bueno, algunas ligas jugaron, como dije, en caso de Río Negro, Durazno, Florida. Algunas de ellas jugaron antes también, en caso de Florida, sin público. No sé cómo les fue económicamente. Hubo complicado para Florida, complicado, quedó bastante complicado, lamentablemente. Florida, yo creo que es una de las que se vio más perjudicadas el año pasado por ese afán de jugar, y quedó lamentablemente. Hemos escuchado colegas y declaraciones de dirigentes de Florida que quedaron, claro. Que la idea es que no quede nadie mal parado, pero como se dice en la cara popular o en la jera futbolera, quedaron en offside, ¿no? Lamentablemente con ese afán de jugar. Sí, digo, el sentido común nos dice, ¿verdad?, que puede ser así, o que pudo ser así, y bueno, y tú me lo confirmas. Lamentablemente, es una verdadera pena para todos aquellos que de alguna manera hicieron el esfuerzo y lo intentaron. Y bueno, posteriormente a esto, todos sabemos que después hubo otras medidas tomadas por el gobierno a instancias de los científicos, del mismo ministerio, que hasta ahora, digamos, se viene postergando. No actividad hasta el 30 de abril, ahora postergamos hasta el 16 de mayo. Siempre es una incertidumbre. Y bueno, yo no quiero hacerle, atándole este último tramo que usted decía, Mario. Yo recuerdo que el año pasado tuvimos una nota que también charlamos, porque venía bastante de incertidumbre la cuestión, más o menos como está ahora. Yo le hice una pregunta y usted
fue muy certero en la respuesta, me acuerdo, y se terminó dando. Yo le pregunté cómo veía usted el panorama para que se jugara la Copa Nacional de Club de 2020, y usted me dijo, Eva, no recuerdo bien el mes que tuvimos la nota, pero me dijo, es bastante difícil que se juegue. Creo que días después de esa nota se termina de confirmar de que no se jugaba la Copa Nacional de Clubes 2020. Capaz que me apresuro en la pregunta, porque yo sé que el espíritu del Ejecutivo es que haya actividad este año y que se juegue la Copa Nacional de Clubes. Pero le quiero repetir la misma pregunta del año pasado. ¿Qué porcentaje tenemos de que se juegue la Copa Nacional de Clubes? Mire, este año se la cambié, se la modifiqué un poco. El año pasado le dije qué porcentaje hay de que no se juegue. Este año se la cambió, ¿vio? Bien. ¿Qué porcentaje hay de que se juegue la Copa Nacional de Clubes A y B? Yo creo que la misma ansiedad o la misma de que la actividad se nos devuelva me permite decir 50 y 50. 50% que sí, porque confiamos, yo personalmente plenamente que esta posibilidad de que hemos tenido de vacunarnos, en mi caso, ya con las 2 vacunas, soy un hombre de 66 años casi y tuve la suerte de ya haber recibido las 2, con 15 días entre una y otra. 1.800.000, quizás hoy pase 1.900.000 personas en el Uruguay, que es mucho más que la mitad, que ha recibido al menos una, y creo que quizás el 25 o algún poco más de la población entera del Uruguay ha recibido 2. Más allá de que vemos que el porcentaje sobre los hisopados ronda más o menos en la misma cifra, baja porque se hacen menos chequeos, claro. Pero el porcentaje es el mismo. Nos duele muchísimo que todos los días se van uruguayos, se van en el sentido de que desaparecen físicamente, ¿verdad? Estamos hablando de gente que se muere. Más allá de eso, yo creo que para algo se ha hecho el esfuerzo por parte del gobierno, de las autoridades, de la salud, del Uruguay entero, porque esto, de alguna manera, algún día tenemos que devolver toda esta inversión, pero esto no es un gasto, eso es una inversión en todos nosotros. Yo creo que esto a corto plazo va a dar su resultado. Pero en mi modesta opinión y solo como alguien que se expresa, pues puede ser una expresión de deseo, yo digo, bueno, esto en 90 días tiene que verse otro panorama. Y ese es el 50% que me permite decir, quizás dentro de 90 días, estoy hablando ya de agosto, podamos pensar en actividades deportivas. Y bueno, si el resultado es totalmente contra lo que yo estaba diciendo, estamos con el otro 50% de que no. Pero tenemos que prepararnos. Sí, perdón. ¿Se ponen una fecha ustedes, un plazo para decir la decisión la tomamos tal día? No la hemos tomado, pero yo creo que a fin de este mes ya tenemos que tomarla. ¿Por qué? O sea que a fines de mayo, viendo el panorama sanitario y viendo obviamente si se levantan las medidas, es que la Organización del Fútbol Interior determinará si habrá Copa Nacional de Clubes o no. Creo que ese es un título relevante, Mario. Creo que es un título importante. Exactamente. Nosotros, en febrero, cuando los números eran otros, ustedes recordarán, ¿verdad? Sí. Que era, hubo situaciones que nos alegraba muchísimo y después cayó bruscamente todo eso y se dieron números muy altos
en todos los sentidos, en gente que se enferma y en gente que se muere. Y por eso las medidas que ha tomado el gobierno, también, de un marzo y después también al año siguiente, y las tenemos hasta ahora. Entonces, ese febrero que fue un poco el volver a la organización, porque estuvimos trabajando hasta diciembre, hasta fines 21, 22 de diciembre, el receso de enero, y en febrero volvimos con todo ese ímpetu, ¿verdad? De decir, bueno, los números vamos a pronosticar el fútbol, voy Exacto. a tener que ir a tal cancha, a tal estadio. Totalmente. Y eso nos permitió, nos impulsó a pedirle a la Comisión de Calendario que estableciera fechas para la vuelta al fútbol. Uh-huh. Y ahí es cuando toda la prensa, sin duda ustedes también lo habrán leído, habrán escuchado de parte de nosotros y la gente que hace el fútbol, que teníamos esperanzas en terminar el campeonato sub-14, que se había detenido en diciembre, que volviese a partir de la mitad de junio en adelante, de que últimos días de julio, primeros días de julio, volviera esa tan ansiada Copa de Nacional de Clubes. Bueno, eso hoy por hoy es imposible, aunque hubiera un cambio brusco de esta semana a la próxima, yo creo que cualquier equipo y de cualquier edad necesita al menos 60 días para ponerse en forma. Y más teniendo en cuenta que la gran mayoría no jugó el año pasado, Mario, es una pretemporada de cero, como quien dice, de foja totalmente. Cero. Y lo otro, el poner un equipo a la cancha, también implica dinero. Dinero. Y ahí usted está haciendo lo de borde fantástico, porque me está tirando el centro ideal, porque yo le iba a hacer la siguiente. Vio que yo le dije que le iba a hacer las dos últimas. Porque quiero agradecerle y no me quiero exceder algunos minutitos porque sé que puede tener consecuencias, entonces quiero ser puntual. ¿Cómo se puede lograr un financiamiento o un respaldo importante de lo económico para con los clubes, para con las ligas? Sé que todavía, o por lo menos esta semana, a principio de semana, no había llegado ni el aporte de materiales ni el dinero que iba a venir de FIFA mediante Conmebol para AUF y mediante AUF hacia OFI, pero a uno se le prende lo que fueron los últimos torneos de nacionales, tanto de clubes como de selecciones, donde, bueno, un importante apoyo en lo económico venía a través de la televisación. ¿Se está trabajando en esto o están a la espera de lo que pueda pasar en estos días si se levanta la actividad para salir a buscar una negociación un poco rápida con las empresas o con la empresa que ustedes crean conveniente? Bien, vamos por partes. Nosotros hicimos a fin del año 19 y hasta el principio del primer mes del 2020 un llamado, ¿verdad?, a empresas que se presentaran para la posible televisación de los campeonatos, tanto A como la B, de clubes. ¿Por qué? Porque nos parece que generalmente hablamos de la A y de la B, y si bien es cierto, yo nunca fui partidario de eso, no me gusta en ningún caso como que haya clubes de élite y otros por debajo, por mi filosofía de vida, mi forma de ser. Uh-huh. Pero yo siempre hablaba de pronto no 24 y 48, sino buscar un número ideal, y bueno, y si hay que eliminarse entre 100, mi hijo rómpase el alma para estar dentro de, por ejemplo, los 48 que van a jugar el campeonato. Pero bueno, esa era mi posición,
mi pensamiento. El ejecutivo, que es soberano, dice, no, esto está diagramado de esta manera, esto está de alguna forma estructurado de esto, y tendría que estudiarse con mucha profundidad un cambio. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ajustarme a la mayoría, que fue lo que hice. Pero tampoco me cierra aquello de que solamente se trabaje y se pida para una. Algo tenemos que darle al otro. Y así fue que en el campeonato pasado, que se transmitió por AUS TV, después que la empresa Tenfield desistió, por un desacuerdo en lo que nosotros proponíamos, y bueno, son negocios, a ellos les servía hacerlo de una forma, nosotros no lo podíamos firmar de esa manera, no porque fuera malo, sino que no nos podemos comprometer y firmar algo que estaba contra lo que habíamos votado hace poco tiempo. Me estoy remontando a aquel momento. Usted habla de los años de contrato que ofrecía Tenfield, que fue la gran diferencia que hubo en aquel momento. La gran diferencia. Entonces, terminábamos de incorporarnos al Estatuto Único del Fútbol Uruguayo. Terminamos de firmar algo y levantar la mano aprobándolo. No podíamos ser los primeros en decir, borro con el codo lo que firmé con la mano. Y ahí recurrimos a UTV, y allí recurrimos también para que se apoyara la Divisional A y la Divisional B. Y de vuelta, cuando ya hicimos este llamado, lo hicimos para los dos casos, y se presentó de nuevo la empresa Tenfield, pero con un interés de vuelta sobre los clubes Divisional A. Y allí fue que conversamos, y esto estoy hablando de febrero del 2020, y habíamos logrado un número importante para aquel momento, que hoy habría que ajustarlo por IPC, por inflación, el dólar cambió, etcétera, etcétera. Creo que por una u otro coeficiente podemos llegar a prácticamente al mismo ajuste, al mismo número. Y estuvimos ya a un rato de firmarlo, un rato antes de que se decrete la pandemia. ¿Qué digo con esto? Bueno, hoy se puede retomar esa negociación. Hemos seguido hablando con la empresa, por el campeonato de selecciones que no se jugó, han sido, y hay que reconocerlo, han sido tolerantes, hay un contrato con multas. Bueno, no es un problema de Mario Chepi, no es un problema de los consejeros de la organización, es un problema de salud también, ¿verdad? Claro. Y de otras Totalmente. Pero han sido, hay que decir lo que es, han sido muy, muy tolerantes, han sido siempre dispuestos a conversar y a buscar soluciones. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que una posibilidad puede ser esa, retomar ese contrato. Y esto es muy personal lo que voy a decir ahora. Lo otro es que si mañana nos habilitan a jugar y sin público, yo creo que también tendríamos que entrar a negociar con la empresa. Si se anima a darle una mano al fútbol del interior, por supuesto, ahí hay que hablar de números totalmente distintos. Pero, ojo, es una opinión suya. Es una opinión, por supuesto que primero hay que plantearlo. Hay que plantearlo. Mario, quiero agradecerle muchísimo que esté en este primer programa en esta temporada. Ojalá que la próxima nota sea hablando de que, bueno, de todo lo que es el fútbol del interior, con la pelota rodando en los diferentes escenarios y con, bueno, un horizonte de salud, de pandemia, de trabajo para todos, y que el retorno del fútbol esté a la vuelta de la esquina. Muy amable como siempre. Por favor, un gran placer. Cuídense mucho. A los que no se han vacunado, háganlo.
Vamos a Exacto. hacer caso, ¿eh? Los científicos son los científicos. Dejémonos de pavadas, hablando mal y pronto, hagamos algo para estar todos bien. Para ustedes un gran abrazo, para la audiencia lo mismo, y como tú decías, ojalá la próxima entrevista sea para decir, bueno, comenzamos dentro de X días. Un placer. O con la previa del arranque de la Copa Nacional de Clubes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Un gran placer. Gracias, Mario, muy amable. Chao. Nosotros nos reencontramos con la próxima edición de Mora Sport. Recuerden que todas las novedades las que os encontrás en las plataformas de Mora Contenido. Que pasen ustedes muy, pero muy bien. Muchas gracias, Mario. Bueno, a las órdenes, un abrazo. Gracias.